El presidente Donald Trump sufre otro intento de asesinato, lo que representa un verdadero fallo en la seguridad estadounidense. Por otra parte, la guerra atraviesa una tregua en la que las negociaciones no están prosperando. ¿Podría este conflicto convertirse en una guerra de desgaste que se prolongue a lo largo de los años, justo como Estados Unidos ya lo ha vivido en el pasado? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Ezra, pues nos encontramos en un punto de la guerra en el que quizá ya algunos se sienten un poco perdidos. Es decir, es cierto que hay una tregua, pero parece que todavía estamos muy lejos de un final, ya que el estrecho de Hormuz está completamente colapsado, algunos barcos pasan, otros no. ¿En qué momento de la guerra nos encontramos, Ezra? Mira, esto ya se complicó de alguna forma a partir de una tregua que era una tregua finalmente doble. Hay que recapitular rápidamente. Era primero en donde pues directamente Irán dejaba de bombardear a cambio de que los Estados Unidos, de bombardear, digamos, Israel y, por supuesto, sus aliados, los aliados de los Estados Unidos en el mundo árabe, a cambio de que, bueno, obviamente Israel y los Estados Unidos hicieran lo propio con el propio Irán, perdón, la reiteración. Ahora, ¿qué sucede directamente en el otro frente? Que es el frente libanés, porque hay que recordar que al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra entre Israel e Irán, se desarrollaba la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano. En un primer momento de la tregua, se dijo que la tregua no incluye a Líbano. Finalmente se logra establecer una supuesta tregua que hoy, al día de hoy que estamos platicando, no existe esta tregua entre Hezbollah e Israel. Hezbollah sigue lanzando cohetes hacia territorio israelí e Israel sigue no solo ocupando una parte, sino también atacando dentro del territorio libanés. Incluso, bueno, pues ya ha habido bajas de soldados israelíes, por supuesto, de pues toda una población que está en la zona y que pues tiene complicaciones serias para poder regresar a sus lugares de origen. O sea, Israel lo que ha hecho es vaciar el sur del Líbano con toda la población que se tiene que ir hacia a la parte norte, algo similar a lo que se hizo en Gaza. Y a partir de esto la lucha continúa. En el estrecho de Hormuz, que es la zona en donde pasa el 20% de las exportaciones petroleras del mundo, a quien más afecta esto es a China, por supuesto, aunque al resto del mundo porque el precio del petróleo sube. De un lado, del lado este, es la parte que controla, digamos, Irán, de ese estrecho, la tienen minada, por ahí difícilmente, de hecho minaron toda la salida, y en la otra parte, en la parte oeste, Estados Unidos, lo que ha hecho es, hace lo mismo, o sea, no minarlo, pero sí cerrarlo, hacer un bloqueo. Entonces, Estados Unidos permite que salgan por esa parte, digamos, lo que serían barcos cargueros de petróleo fundamentalmente, que no sean de Irán, que sean de Irak, por ejemplo, de otro país, y que puedan salir y surtir, digamos, vender su petróleo, pero nada que Irán pueda digamos, introducir al estrecho o sacar por el estrecho les es permitido. Esto con la intención de llevar a cabo una negociación, Estados Unidos e Irán, ¿sí? Una negociación bajo presión, porque lo que están haciendo es ahorcar económicamente a Irán. Irán no subsiste del petróleo que vende y fundamentalmente de lo que le vende a China, y por eso es que ahí la situación está atorada. Estados Unidos le demanda al propio gobierno iraní que le permita terminar y quitar todas las minas que Irán ha puesto en el estrecho de Hormuz y plantear lo que existía antes de la guerra,
una libre circulación por aguas internacionales. Y el segundo punto, que me parece que es el más difícil, es el tema del uranio. El uranio enriquecido que tiene Irán y que Estados Unidos dice: me lo tienes que entregar. Estamos hablando de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que esto implica prácticamente estar a un paso o a dos, lo máximo, de poder crear un arma nuclear. Y ahí es donde estamos finalmente atorados. Hemos visto reuniones en Pakistán, la última terminó siendo prácticamente anulada. O sea, no se llevó a cabo. Esto nos lleva necesariamente a lo que se conoce como un impasse, como un atorón político, en donde los más desgastados son, por supuesto, los iraníes, que siguen viviendo esta situación de escasez de muchas cosas ya. Israel, por supuesto, con presupuestos que son destinados a cuestiones militares, y un país que fue también golpeado fuertemente, y un Irán que está, Irán junto con sus proxies, con sus aliados todavía que le quedan, fundamentalmente Hezbollah, que simple y sencillamente resisten y se resisten a desaparecer. Fundamentalmente me refiero a Hezbollah. Y esa sería un poco la situación en la que estamos en este momento. Esdra, tocando el tema de las negociaciones que hasta el momento no han rendido ni el más mínimo fruto, pues nos encontramos en un punto delicado, porque por un lado Estados Unidos no está logrando controlar el estrecho de Hormuz, le está exigiendo a Irán pues que le devuelva uranio, como tú mismo nos lo dijiste hace un momento, pero Irán no está para nada de acuerdo con eso. De hecho, está pidiendo que se le pague todo el daño que se ha infligido sobre territorio iraní. Y además tenemos que, pues para obtener algo diferente, Estados Unidos tendría que hacer algo diferente, y pues incursiones terrestres estadounidenses ya en el Irán continental, eso no lo vamos a tener, y Trump ni está dispuesto a hacerlo, ni el pueblo estadounidense se lo permitiría. Así que la pregunta es, ¿estamos en un punto muerto? Es decir, ¿podríamos entrar en una guerra de desgaste, de presencia militar estadounidense en el estrecho de Hormuz y de un constante colapso que perdure a lo largo de quizá años, como sí ha sucedido en el pasado? Mira, de que puede ser, porque esto, digamos, no está definido, no hay, nadie lo sabe. Nadie lo puede saber. Lo cierto es que para los Estados Unidos una invasión terrestre de Irán está fuera totalmente de una posibilidad real. Porque esto requeriría fundamentalmente la aprobación del Congreso por una mayoría que Trump no tiene y que los demócratas e incluso algunos republicanos no se la darían. La apuesta de Trump es: ¿tú quieres correr otro mes con esto? Perfecto, no hay ningún problema, Irán. Nada más te voy a ahogar económicamente, te voy a hacer reventar. Esa es la apuesta, para que finalmente dobles la mano. Creo que esto que pues en algunos casos ha funcionado, hoy esta capacidad de resistencia por parte de este tipo de gobiernos es enorme, ¿eh? O sea, dejar hambreada a tu población, mantenerte con niveles muy, muy bajos de vida, les funciona. Es lo que estamos viviendo en Gaza. Es el peligro que se tiene de que el Líbano, mencionábamos, también se convierta en una zona de desgaste permanente. Un Israel, otra vez, con ejército dentro del territorio libanés, con algún tipo de loquitos que dicen que, pues, ya que estamos ahí, ¿por qué no lo anexamos? Y entonces estás convirtiendo toda esta situación de lo que es garantizar tu seguridad en las fronteras con una intervención, con una presencia militar que te cuesta en vidas fundamentalmente de soldados, y que te cuesta obviamente en términos económicos, y que pues tampoco te permite finalmente
avanzar en estas condiciones. Me parece que, dado este tipo de escenarios, tendría que llegarse a una solución antes, fundamentalmente, del mes de noviembre. Y digo noviembre porque son elecciones en los Estados Unidos, donde, por lo pronto, hoy Trump estaría en condiciones básicamente de perder todo, de perder la mayoría en diputados en el Congreso y también, por supuesto, en el Senado. Y en esa situación, bueno, pues incluso la posibilidad de que lo saquen. O sea, es un sistema presidencialista el norteamericano, pero en estas condiciones ya podría operar, digamos, lo que no pudieron hacer durante la primera gestión de Trump, que fue finalmente la de sacarlo del poder por incapacidad. No lo pudieron hacer porque no contaron con los votos en el Senado. O sea, sacarlo me refiero a prácticamente llevarlo a un juicio político. Este es el escenario, complejo, complicado, pero en donde poblaciones de toda esa zona e incluso el resto del mundo empieza a sufrir, por ejemplo, por el precio del petróleo, no solamente el petróleo, sino de los derivados. O sea, muchas aerolíneas están prácticamente reduciendo sus viajes, su capacidad de, presentar una oferta más amplia, porque el costo de la turbocina, el costo de lo que es la gasolina para aviones, pues ya está en un nivel, o ha crecido a un nivel tal, que vuelve no costeables a las propias líneas aéreas. Creo que es ahí donde estamos atorados. Esdra, moviéndonos un poquito en el mapa, pues tenemos en el Estado de Israel una situación bastante interesante. Una nueva alianza entre Yair Lapid y Naftali Bennett. Dos políticos, la verdad, de renombre, con muchísima preparación, que tienen la intención de quitar a Benjamín Netanyahu del poder. La pregunta, Esdra, ¿tienen realmente posibilidades de lograrlo? Mira, es una estrategia que lanza el bloque opositor, digamos así. O sea, Benjamín Netanyahu y el Likud y sus aliados están atorados y no crecen más de 50, 52 miembros del Parlamento, de la Knesset. Están allí atorados. Necesitas por lo menos 61 para poder gobernar. Del otro lado, tienes a una izquierda y un centro y una derecha anti-Netanyahu que están buscando cuál es el mecanismo para tratar de ganar las elecciones en octubre. Pueden ser antes, lo dudo que Netanyahu vaya a permitirlo, sabe que está en una situación ahora en donde sería derrotado. Pero la estrategia, por lo pronto, del propio Bennett fue la de llegar con Lapid, con el partido que de alguna manera representa el sector liberal, y plantearle abiertamente una alianza en donde, por supuesto, Bennett iría en primer lugar, porque el partido de Lapid, que es Hay Futuro y Yesh Atid, no suma más de 7 miembros en las encuestas. Y un hombre como Lapid, profundamente conocedor de la realidad y que no se marea en el ladrillo, dijo: señores, aquí la única jugada que puede sacar a Netanyahu del poder es una alianza, un bloque de centroderecha. Y entonces lo que hacen es unirse en este grupo que se llama Beyajad, juntos, y tratar de invitar al tercero, que recordemos, se trata de un personaje muy respetado dentro de Israel, donde su presencia es una presencia muy atraída para muchísima gente, ¿sí? Gadi Eisenkot es un personaje que perdió a su hijo en la guerra, es un personaje que perdió a otro familiar también en la misma guerra, y que se separó
de alguien que se veía como una gran figura, Benny Gantz, y que hoy es prácticamente intrascendente. O sea, no llega ni a 1% en las votaciones. Perdió todo el gran poder que obtuvo al principio de la guerra, se unió a Netanyahu y a partir de ese bloque empezaron a caerse. Eisenkot lo dejó y Gantz desaparece. Ahí sigue apareciendo diciendo que va, no hay forma de crecimiento. La única posibilidad hoy de hablar de un cambio de gobierno que no sea Netanyahu, porque puedes llegar a una especie otra vez de atorón, que nadie tenga los 61, es hacer esta alianza Eisenkot junto con Bennett y junto con Lapid. Ese sería, digamos, el gran bloque. Quedan ahí sueltos algunos otros aliados que por sus posiciones más radicales no entrarían en el bloque, pero que apoyarían a ese bloque. Y me refiero, pues, básicamente por un lado, a Víctor Lieberman, que es, digamos, el que atrajo el voto de los rusos en algún momento, pero que tiene una posición, me refiero a los judíos que emigraron de Rusia, que son israelíes, por supuesto. Ese tendría, digamos, otra fuerza, otro poder importante. Y el otro es este hombre que se convirtió en el frente de la izquierda, en la cabeza de una izquierda que desaparecía porque la izquierda no alcanzaba ni siquiera los votos para subir, y que inmediatamente tomó el control de ese grupo. Tienen como 10 parlamentarios que serían su probable aportación, y esto los podría llevar a los 61 miembros, 60-61, sin contar con los partidos árabes. Los partidos árabes ya trataron con ellos de hacer una alianza en algún momento. Bennett, Lapid tuvieron un gobierno de unos cuantos meses ahí, o un año y 3-4 meses, en donde dependían del poder de uno de estos partidos, profundamente antisionistas, partidos que, digamos, no confían en el concepto de un Estado judío y que tratan de verlo como un Estado binacional también, y que, pues, no, digamos, sí son un ente legítimo, pero para gobernar en un Estado como un Estado de Israel todavía hay ciertas reticencias, más aún después del 7 de octubre. Ahora, Esdra, quisiera hacerte una pregunta más importante para el Estado de Israel. Más allá, si Yair Lapid y Bennett tienen realmente posibilidades de derrocar, por decirlo de algún modo, a Netanyahu, ¿cuál es la propuesta que ellos traen? Es decir, ¿cambiaría el rumbo de la guerra? ¿Representan para la población israelí algo distinto de lo que ha sido Netanyahu en los últimos años? Mira, la figura de Netanyahu es una figura muy desgastada. O sea, él ha tratado, con su enorme habilidad política, de esconder el gran fracaso del 7 de octubre, que finalmente es una responsabilidad de gobierno, y el lema de hasta la victoria final, o sea, total, absoluta. Hoy Israel está en Gaza sin haber derrotado a Hamas, que ahí sigue en el Líbano sin haber eliminado a Hezbollah. Tienes una presencia internacional muy golpeada, fundamentalmente en Europa y en sectores de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el cambio de liderazgo, incluso con algunos miembros del Likud en esta alianza entre la izquierda, la derecha, etcétera, le podría representar a Israel primero un interlocutor nuevo, que sería el propio Bennett. Un interlocutor cuyo objetivo principal sería, digamos, asumir los límites de la victoria
o las consecuencias de una derrota, como la quieras ver. Es decir, nos vamos a salir del Líbano y vamos a tener un acuerdo, no podemos acabar militarmente a Hezbollah, porque además Hezbollah es parte integral del Estado libanés. A ver, entendamos, no se trata de un grupo terrorista X que ahí lo tienen, es un grupo que tiene poder político y poder militar, donde el gobierno libanés no tiene la capacidad para acabar con Hezbollah y destruirlo, no la tiene. Hoy se habla de alternativas donde junto con soldados norteamericanos otra vez que entren al Líbano a apoyar al gobierno libanés, al gobierno cristiano, ¿sí? Que estarían allí intentando, digamos, intervenir, intentando apoyarlos para sacar a Hezbollah. Hezbollah tiene partes importantes del Líbano, que las tomó, ya no podemos hacer toda la historia, pero que no pueden sacarlas de la noche a la mañana. Hay que recordar historias de cuando lo intentaron hacer la familia Jumayel, terminaron asesinados por el mismo Hezbollah. ¿Sí? El hoy presidente aún, pues sí, presidente cristiano, apoya a Israel, pero no puede firmar nada. Es más, recordemos que trató de sacar al embajador de Irán de Beirut. O sea, cuando la guerra dijo, y se va el señor, no queremos saber nada de él. Llegó el grupo Hezbollah y le dijo, no se va, se queda, y ahí sigue en la embajada iraní en Líbano. Creo que ese es uno de los problemas fundamentales de este complejo escenario que se vuelve más complejo. Una elección en Israel serviría más en función del recuperar la confianza interna, porque tiene que haber una comisión estatal que investigue qué demonios pasó el 7 de octubre. O sea, una comisión que no se vea controlada por un político u otro, un poder judicial israelí que hoy está enfrentado al poder ejecutivo, son enemigos a muerte, y que esto lo único que hace es debilitar la democracia israelí. Creo que es el momento en donde la sociedad israelí parecería tener esa tendencia, estaría dispuesta a cambiar las reglas del juego y a asumir claramente que esto de la victoria total, de acabar a Hamas y acabar a Hezbollah, militarmente y políticamente hoy no se puede. No se puede porque no hay las condiciones para ello, ni dentro de Israel, ni en el escenario internacional. Esdra, finalmente tuvimos esta semana un acontecimiento bastante impactante, que pues es un intento de asesinato a Donald Trump. No es la primera vez que esto sucede, y de manera independiente a que Trump esté bien o no, pues disparos en el mismo sitio en donde se encuentra el presidente estadounidense ya es un fallo tremendo a la seguridad, ¿cierto? Mira, yo recuerdo máximo un atentado por presidente, el último atentado de presidente antes de la llegada de Trump, pues fue, creo que es Ronald Reagan, en algún momento cuando precisamente saliendo del Hotel Hilton en ese lugar de Washington, le dieron un disparo que afortunadamente no lo mató, pero el hecho de que a Trump en campaña, luego otro intento intermedio que se fue también frustrado y lo pescaron al criminal, y este tercero, tienen todos un denominador común. Esta idea de que es el momento en donde la fuerza es el único elemento que te permite a ti decidir en términos de tu proyecto de vida. Uno diría, dice Trump, se trata de locos. Ya son muchos locos. O sea, estos locos salieron de un ambiente. Trump acusa a un periodista que se burló de Melania, etcétera, de que ellos son los que impulsan esto. La verdad es que hoy los Estados Unidos han dejado de ser el país de la tolerancia, y en donde
la derecha y la izquierda, republicanos y demócratas, han terminado apostando por lo que podríamos llamar una ideología no liberal. O sea, un planteamiento, llámalo como quieras, de izquierda progresista o de derecha republicana, de liberal o no conservadora como tal. Pero lo cierto es que hoy, bueno, voltea a ver los discursos de los demócratas que van tomando fuerza en el partido y que otra vez vienen a hablar y decir que Trump y que todos los individuos que están ligados a Israel y a los judíos, etcétera, son parte de una conspiración. Esto lo tienes en la izquierda y lo tienes en la propia derecha trumpista, o sea, radical, que siguen hablando de la necesidad de cristianizar a los Estados Unidos y de sacar allí a todo lo que no sea blanco anglosajón protestante, el famoso WASP. Esto que eran grupos marginales en algún tiempo, Nadia, se han convertido en grupos centrales. De ahí te surgen este tipo de tiradores que hoy ven al propio Trump como un enemigo, como al rato te aparecen los Ku Klux Klanes que el propio Trump en otro momento hasta los acariciaba, capaces de ir y dispararle a Hamdani, al alcalde de Nueva York. ¿Por qué? Porque estás llegando a niveles de destrucción de un sistema político. En Estados Unidos todavía hay una Suprema Corte con cierta capacidad, pero estamos en terrenos pantanosos, sin duda alguna. Esto que fue en algún momento el diálogo político se ha terminado por cancelar. De un lado primero y luego del otro. Y es ahí en donde habría que voltear al pasado y pensar en qué pasó en esas épocas de liderazgos autoritarios y fuertes que terminaron incendiando en el siglo XX 2 veces al menos Europa, Japón, la Unión Soviética, Rusia, etc. Ese es el camino, parecería ser que ese es más bien el mayor peligro en este momento, Nadia. Bueno, Esdra, ¿qué te digo? Ojalá que la próxima vez que nos veamos sea en un mejor panorama. Te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por hacernos entender mejor todo esto. Gracias, Nadia, gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Hasta la próxima.